No, pues muchísimas, que es un diálogo de sordos, Ana Virginia, y es un diálogo de sordos porque tenemos una situación extremadamente grave, multicausal, y que evidentemente no puede ser, digamos, resuelta exclusivamente por el gobierno nacional y un paro ilegítimo. Es decir, un comité del paro que nadie los ha elegido, un comité del paro que no tiene representación, mayor legitimidad y ascendencia en la masa popular, y un comité de paro pues que está exigiendo una serie de peticiones que pues evidentemente el presupuesto nacional no tiene cómo cubrirlas. Mm. De hecho, la excusa para, digamos, tumbar al ministro de Hacienda, a su viceministro de Hacienda, y para poder, digamos, justificar inicialmente esta manifestación relativamente masiva, tengo que aclarárselos, es una manifestación muy violenta, en algunos casos es cierto, muy notoria, eso es indiscutible, pero le podría asegurar que si Colombia tiene un censo de 50 millones de habitantes aproximadamente, no llega al 1%. Lo que pasa es que ese menos del 1%, 200, 300 mil personas, pues lo han hecho muy bien organizado, lo han hecho, digamos, de manera muy, repito, notoria, bloqueando la productividad nacional y por lo tanto generando una sustitución de poder de los cuerpos republicanos, institucionales, representativos como el Congreso de la República, a una manifestación popular literalmente, etimológicamente irresponsable, porque pues nadie sabe quién está exactamente detrás de estos paros, qué se busca exactamente, qué se quiere exactamente, qué se pretende exactamente, de tal manera que el resultado es que estamos enfrascados en un diálogo de sordos. Ahora, profesor, me detengo allí en el comité del paro, porque justamente le iba a preguntar a usted eso. ¿Quién es el comité del paro? ¿Quién eligió? ¿Cómo se eligieron como representantes de los colombianos para sentarse en una mesa de negociación nada más y nada menos que con el presidente de la República de Colombia? Nadie sabe, es una gente que proviene de un movimiento sindical, hay algunos líderes sindicalistas de unos sindicatos, repito, muy oligárquicos, muy elitistas, muy poderosos, con fuertes recursos económicos, que ciertamente tienen una presencia constante en la vida pública nacional, pero sin mayor arraigo popular. Por otro lado, hay unos jóvenes que pues muchos de ellos están, yo creo, legítimamente llamados a levantar la mano y hacer una serie de reclamos a un sistema pues y a un Estado que les ha venido fallando sistemáticamente, ancestralmente, eso es cierto, Mm. pero no representan de nuevo a la gran masa popular. Entonces no se sabe con quién se está conversando, pero hay una anécdota muy interesante en Virginia y es esta, y es que cuando a estos miembros del Comité del Paro se les pide que ampliemos la representatividad social, se niegan sistemáticamente a ello. Es decir, es un comité de paro que dice representar a la población colombiana, que dice querer tener un diálogo pacífico y tener un diálogo democrático, pero niegan de antemano la posibilidad de que se genere un diálogo nacional con todos los actores y protagonistas de la nación. Eso es muy relevante. Y eso es muy relevante porque es indicativo de que lo que se buscan acá simplemente son presiones, digamos, no necesariamente santas. Y no necesariamente santas precisamente porque buscan unos intereses muy particulares y no el bien común. A ver, profesor, pero por lo menos capitaliza comité del paro la indignación de los colombianos como tal, es decir, esa reforma tributaria que se echó hacia atrás, ese plan de salud que hasta ahora se ha detenido, tengo entendido, se han logrado algunas cosas, sí o no, se lo pregunto, para que nos aclare esto. El salario mínimo, ¿se logró algo con el salario mínimo? Ha sido un clamor de la población corregir eso. La no violencia policial, ¿se ha logrado corregir algo o no? Es decir, ¿ha logrado capitalizar de alguna manera esa gran indignación de los colombianos o no ha logrado nada de esto? Vuelvo y repito, digamos, acá decimos, y creo que en Venezuela también, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, es Ajá, una... sí. Básicamente, esto es multicausal, es decir, hay una manifestación
legítima, muy bien encausada, en donde se le ha prometido a una gente una cantidad de cosas y obviamente no se le ha cumplido. Eso es una realidad de apuño. Le voy a dar un ejemplo con el tratado más bien el pacto entre el gobierno Santos y las FARC, pues se prometieron una cantidad de cosas. Es un pacto de 310 páginas sin ningún anexo técnico y sin ningún anexo económico. Pues empezaron ya a cuantificar cuánto valen esas promesas y en solo 2 de los 5 puntos estamos hablando de cerca de 140 billones de pesos, es decir, algo más de 14 reformas tributarias. 14 para cumplir eso. Pero también teníamos más de 20 mesas de negociación permanente que habían comprometido más de 23 billones de pesos. Es decir, tampoco teníamos plata para cumplir eso. Y en ese sentido, sí, claro, se le ha prometido a la gente muchas cosas que se sabe de antemano no se van a poder cumplir porque el presupuesto nacional, la plata de Colombia, no da para tanto. Y si usted le suma a eso, Ana Virginia, el hecho de que Colombia volvió a ser, por cuenta de la pandemia COVID 2019, un país pobre, hoy en día cerca del 45% de los colombianos, que es una cifra aterradora, ese 45% de colombianos es pobre. Somos un país pobre, somos un país además que se está negando a unos recursos importantes del fisco, como por ejemplo la exploración y explotación minera, la exploración y explotación petrolera, y ese tipo de recursos eran necesarísimos para salir a solventar las necesidades sociales, a manera de ejemplo. Entonces, no hemos, digamos, contado con una visión de país que nos logre unificar. Estamos frente a unas situaciones muy críticas y una nación absolutamente dividida, y yo me atrevo a decir irremediablemente dividida por lo menos en 2, 3 décadas más. Con lo cual es imposible salir de la crisis. Si no tenemos una visión compartida, si tenemos y contamos con un discurso antisistema muy arraigado, y si además de eso no contamos con con una nación unida para salir de los grandes y estructurales problemas. Entonces esto es multicausal. Es culpa del gobierno, en parte sí, reconozco, es culpa de la oposición también, es un movimiento telúrico antisistema, sí, sin duda. Hay una cantidad de factores, hemos prometido una cantidad de cosas que sabemos que no podemos cumplir. El gobierno del doctor Juan Manuel Santos generó un pacto con las FARC incumplible y la gente tiene todo el derecho de manifestarse y decir, oiga, ustedes me mintieron, sí, les mentimos, eso es verdad. Contamos con una constitución política asistencialista, muy buena por cierto, pero asistencialista, y no tenemos los recursos para salir a cumplirle a la gente. Entonces la gente tiene en ese sentido total derecho de manifestar su inconformidad. Lo que no tienen derecho es a manifestarla violentamente. Claro.